muchas gracias a la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana por esta invitación tan importante y tan necesaria en estos días. Por supuesto, mil gracias al gobierno de Italia y al gobierno también de Colombia, nuestra embajadora Glorisa, y por supuesto el resto de embajadores que se encuentran aquí presentes. Rápidamente quisiera comenzar diciendo en mi intervención de unos 10 minuticos de introducción, es que no se nos olvide la invitación que hoy día nos hace la Organización Internacional Latinoamericana, que hablemos sobre clima, que hablemos de cambio climático. En esta primera mesa de diálogo del Foro Permanente sobre Economía Circular y Ciudades Verdes, a veces se nos olvida realmente de a qué vinimos a conversar y a qué vinimos a compartir las experiencias de nosotros. Clima, y más que cambio climático, a mí siempre me gusta centrarme en qué es cambio climático, que como lo dije anteriormente, casi se nos vuelve una marca y que no nos centramos exactamente donde queremos. Clima es el factor que nos define a nosotros como romanos, que nos define como bogotanos, que nos define como limeños, que nos define como parisinos, es decir, es la temperatura, es la humedad, es la precipitación, son las lluvias, son las coberturas, cuál es el ecosistema que tenemos allí, que hace que nos comportamos de determinada manera, que hace que nosotros consumamos determinados productos, que hace que nosotros nos encerremos en nuestras casas, que hace que nosotros salgamos, que compartimos, que hablemos, que tengamos tristezas o alegrías. Es decir, son factores que definen nuestra cultura. Eso es clima. Y cambio climático quiere decir que esos factores cambiaron, que cambiaron las precipitaciones, que cambiaron la temperatura, que cambió la humedad y que cambió también nuestro comportamiento, que hoy día es diferente y que genera una amenaza para la generación presente y futura, por supuesto. Y ahí es lo que significan los grandes compromisos que tiene el Acuerdo de París, en donde todos los países, todos nosotros, desde los países más pobres hasta los más ricos, hoy día están aportando para que esa situación trate de volver a la situación original que tenía la Tierra antes de la era industrial. Ya la temperatura aumentó más de 1 grado centígrado, por supuesto ya hay un daño irreversible y ahí lo que tenemos que hacer nosotros, por eso el Acuerdo de París definió muy claramente, es adaptémonos a esas circunstancias, pero también evitemos que siga aumentando esa temperatura, ¿no? Evitemos que aumente 1,5 grados centígrados más de lo que realmente nosotros podemos subsistir, y por eso Colombia, en este caso, incrementó esa gran ambición de tener solamente el 20% que teníamos para el 2030 de reducción de nuestras emisiones, ahora al 51%. Esa es la gran noticia que también Colombia ha dado, y muchos de los países del planeta también lo han venido anunciando, y esperamos que el resto de países del planeta también lo hagan en este año, que es el gran año de la oportunidad. Si no la aprovechamos, pues lo que ya vamos a seguir viviendo y lo que estamos viendo hoy día en la pandemia, y es que nunca antes era tan claro el relacionamiento de la salud de los ecosistemas con la salud de las personas, que era algo que tampoco vinculábamos cuando hablábamos de cambio climático, y es las personas que estamos en las ciudades o que estamos en el campo, la vida es la que está en riesgo y es la que hoy día, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, no solamente porque los objetivos de desarrollo sostenible nos lo digan, sino porque realmente no podríamos subsistir. El ejercicio no solamente va acompañado de la adaptación, sino de la mitigación de esos gases de efecto invernadero, y por eso el llamado tan importante, que esta es una gran oportunidad que aprendimos todos y que por lo tanto tenemos que aplicarlo. Esa es la frase del acuerdo y de la Convención de Cambio Climático, es learning by doing, aprendiendo haciendo. Y es lo que rápidamente les voy a contar, y que por supuesto a partir de la política de economía circular y de tener ciudades verdes y hábitats mucho más sostenibles es que podemos hacerlo. Y como lo dijo la señora Antonella, de lo que se trata son soluciones y no problemas. No podemos quedarnos allí, sino realmente sí podemos nosotros generar ese cambio, y como ya lo dije, gracias a la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana lo podemos hacer. La siguiente, por favor, Sara. Entonces, frente a esta introducción que dije, hay una de las soluciones importantes que el presidente Duque en Colombia ha acuñado, y que ahora también en la COE hemos llevado, y que muchas ciudades de Latinoamérica también ya lo están haciendo, que se llama biodiversidades. Es decir, cómo nosotros integramos el componente urbano
al componente rural y a la estructura ecológica principal de nuestros territorios. Tenemos que reconocer, como ya lo dije anteriormente, realmente cuáles son esos factores de nuestra naturaleza que nos ofrece nuestros bosques, nuestros animales, nosotros, nuestras indígenas, nuestros ancestros, nuestros comportamientos, nuestras lagunas, nuestras ciénagas, el río, etcétera, nuestros bosques, todo el componente natural de manera definitiva tiene que estar ahí integrado cuando estamos diseñando nuestras ciudades. Por eso la palabra tan clave aquí que está acuñada es biodiversidades. Reconocer la diversidad además que tenemos en cada uno de los territorios, porque ese es otro de los retos que tenía el Acuerdo de París, y es que generalizamos muchísimo, pero realmente los impactos en cada uno del aumento de la temperatura de 0.01 grados centígrados cada año se comporta de manera muy diferente en cada uno de los territorios. Inclusive el aumento del nivel del mar también se comporta muy diferente en cada una de las ciudades costeras también. Y por lo tanto, ese ejercicio de bajar la escala es fundamental. Es decir, invertir en dos factores cruciales: educación y participación. Educación es vital. Educación a partir de la inversión en los institutos de investigación, en las universidades, las que están levantando información y datos de lo que está sucediendo en cada ciudad, en cada barrio, en cada vereda, de cada uno de sus territorios, porque no podemos generalizarlo, como ya lo dije. Ese es el reto que cada uno tiene para podernos adaptar y poder aplicar las soluciones correctas. 4 pilares fundamentales que tiene ese componente de biodiversidades. El uso eficiente de los recursos con un enfoque de economía circular. La palabra economía circular fue acuñada no solamente ahora, viene desde mucho tiempo atrás cuando se empezó a hablar de producción más limpia, de economías mucho más limpias, de crecimiento verde, y ahora estamos hablando de una situación que no tiene fin, que no tiene final, sino que es cerrado, y es decir, que estamos valorando el uso de cada uno de los materiales, el uso de la madera, el uso del plástico, el uso del vidrio, de cualquier material tiene un uso y no tiene por qué ir a ningún basurero, a ningún relleno sanitario o a ninguna disposición en ningún lado. No, cada material tiene un uso y le podemos dar. Inclusive en el tiempos ancestrales siempre sucedía eso. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar ese flujo precisamente que no solamente tiene que ver con materiales, también con la energía, también con el agua. El agua también se puede usar. Tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de la energía y esos son los grandes retos que se tienen precisamente para reducir los impactos ambientales. El segundo es la conservación de la biodiversidad, como lo dije anteriormente, en cada uno de sus territorios, que fue que creo que quedó muy claro. El tercero es la integración del cambio climático, gestión de riesgo con la movilidad sostenible, la planificación urbano-regional. Eso es vital, la palabra planificación. En cada uno de sus territorios, nuestros alcaldes tienen la gran labor de, como ya lo dije anteriormente, integrar ese ejercicio de la estructura ecológica principal con las necesidades de los que habitamos en las ciudades. El agua, la alimentación, la energía, etcétera. ¿Quién la suministra? Pues la naturaleza. Y por lo tanto, ese ejercicio de planificación tiene que darse. Un compromiso total de las cabezas de las autoridades. Y el cuarto es la investigación, como lo dije anteriormente, la tecnología, la bioeconomía también como los ejes estructurales para el desarrollo sostenible. Sigamos. La siguiente. Les dejo esta presentación porque tengo tiempo muy cortico, pero para que ustedes la tengan, y es que ya se han hecho indicadores, ya se han valorado diferentes variables para medir esa transformación de las ciudades a que sean ciudades resilientes al cambio climático, llamadas biodiversidades. Aquí lo tengo enlistado. ¿Y qué quiere decir? Que hay 3 tipos de etapas que tiene esa transformación de las ciudades emergentes, las intermedias y las que ya tienen consolidado su resiliencia frente al cambio climático basado también en la economía circular. En la parte de abajo ustedes ven algunos factores: gestión del riesgo, prevención de conflictos, la participación ciudadana. Esos factores de participación ciudadana y sobre todo de educación, que también ahí está inmerso, son los que realmente son los que más tienen necesidades de inversión, son los de mediano y largo plazo, son los que no se logran de manera inmediata porque estamos hablando de unas situaciones de largo plazo y mediano plazo. Y los últimos que están arriba son los que uno a veces diría que son los más complicados, pero a veces también son los más fáciles, y es
Por ejemplo, la transformación del sector agrícola hacia una agricultura sostenible, hacia una agricultura orgánica, o también el sector de la energía hacia un manejo eficiente de la energía. Pero también, pareciera fácil, pero también se vuelven en lo más complejos, y es lograr que exista esa conectividad, recuperar la discontinuidad que se había perdido entre lo que era urbano con lo rural, y ahora lograr esa continuidad restaurando los territorios, reforestando los territorios con corredores verdes y por supuesto haciendo que nuevamente la vida vuelva a nuestras ciudades. Allí se los dejo, hay una cantidad de factores que también está ahí y vamos poco a poco avanzando. Como ustedes ven, el último, que es la ciudad consolidada, tiene chulitos verdes, es decir, que cumplió todos estos requisitos, comenzando con los de abajo, pero como dije anteriormente, a ver, país quiere que así sea, que participen todos los ciudadanos con el aporte sobre la información. Sigamos. Aquí, esto les dejo como ejemplo frente a lo que podría ser el tema de biodiversidad, que como lo dije en Colombia ya lo estamos haciendo, pero por supuesto el tema de economía circular cruzado con el tema, el componente de ciudades nos muestra esta realidad que tiene esta gráfica, y es cómo veníamos comportando nosotros anteriormente frente a un metabolismo lineal, es decir, todo lo que ustedes ven a la derecha, cómo nosotros generamos grandes residuos en las ciudades, y cuando tenemos una política de economía circular lo que estamos es aprovechando ahí mismo desde el propio uso de la materia prima para que no se pierda, y lo que nosotros generamos ya para disposición es mínimo, es lo que mínimo realmente se podría hacer. Ese es el concepto que se tiene. Sigamos. Las siguientes diapositivas, como el tiempo también es bastante corto, voy a pasar un poquito más rápido. Ya hablamos, ustedes creo que han hablado varias veces de economía circular, pero los vehículos más importantes, como ya lo dije, son precisamente tener una cooperación internacional, como ya nos la está ofreciendo la señora Antonella frente a la Organización Internacional, la creación de esas redes, de compartir las lecciones aprendidas de los diferentes países, la investigación, la comunicación, la cultura, a partir de los vehículos, de los modelos de negocio, de las cadenas de valor, del componente de ciudades sostenibles, de los parques industriales que se vienen dando en muchas regiones del país, y por supuesto todo el ejercicio de la responsabilidad de todos nosotros, especialmente con los materiales que usamos. Sigamos. Aquí en las siguientes diapositivas, la economía circular como la perspectiva urbana, que fue lo que les dije anteriormente, se lo voy a nombrar rápidamente para que ustedes los tengan, pero por supuesto tiene que ver con el componente de competitividad, sigamos, y por supuesto hoy día frente al tema de la pandemia, pues nunca antes en la historia era tan claro que los negocios verdes, los mecanismos verdes, el mercado verde, la tecnología, hoy día el acceso de las personas que vivimos por el aislamiento, hoy día cómo podemos acceder a esos mercados verdes, toda la tecnología nueva en el mercado libre a nivel virtual, del acceso a nuevos productos mucho más responsables con el uso de los recursos naturales, es lo que está creciendo de manera exponencial. En Colombia solamente se tenían 5, 6, 7 productos verdes hoy día en el mercado libre a nivel virtual antes de la pandemia. Hoy día tenemos más de 95, casi 100 negocios verdes que se vienen dando en cada uno de los territorios colombianos, y eso también viene sucediendo en Santiago de Chile, viene sucediendo también en Costa Rica, y un saludo muy especial a nuestras ministras que también, ellas siempre han sido muy activas, sus países siempre también lo vienen implementando. Quiero contar que en Latinoamérica venimos trabajando muy articulados, tenemos una mesa también regional de Latinoamérica del Caribe que la preside Colombia, pero que a partir inclusive de la Alianza del Pacífico, muchos de todos los países que se encuentran en la región ya vienen participando, implementando ese tipo de acciones. Sigamos. Entonces, aquí hay un ejercicio muy importante, y es la participación de las empresas, la participación de los gobiernos locales, del sector privado. Sin la voluntad de ellos no podríamos hacer. Sin la voluntad de los gremios, por ejemplo, no podríamos nosotros lograr que el sector de la construcción o el sector de la vivienda hoy día esté rehusando sus propios materiales cuando hay demolición, o los mismos sectores de la agricultura, como ya lo dije. Esto en tiempos de pandemia, creo que ya lo dije, podemos pasar a la siguiente, y es precisamente cómo el tipo de movimiento circular viene aprovechando el tema de los jóvenes, importantísimo que no se nos olvide.
el tema de la generación presente, niños y jóvenes en el ejercicio de educación. Ellos hoy día sienten que están empoderados de esta situación, por lo tanto, nuestros discursos, nuestras palabras deben estar dirigidos a esto, a hacer una traducción hacia la nueva generación en el ejercicio, porque ellos vienen haciendo eso, la manera de comprar la están cambiando completamente, la manera de alimentarse lo están haciendo, la manera de movilizarse en nuestras ciudades también nos lo están proponiendo permanentemente. Inclusive ellos vienen empujando y vienen presionando para que desde nuestras autoridades también nosotros cambiemos la manera de vivir, la manera de consumir y por supuesto los mismos instrumentos hacia el ocio, el mismo, por supuesto el ejercicio de ser más curioso, el ejercicio de estar innovando, es otra de las palabras importantísimas frente a las soluciones que se vienen dando. Sigamos. Poco a poco, para ir ya terminando, estas son los diferentes flujos con las diferentes estrategias que se vienen dando en lo que significa la economía circular en nuestros países. No me voy a quedar allí, yo creo que ya lo dije bastante bien anteriormente frente a, por supuesto, pero aquí sí quisiera decir algo y es uno de los retos, y ya para ir concluyendo, de los retos más importantes que tiene que ver en el ejercicio de resiliencia de economía circular es el ajuste de la normatividad antigua que existe en nuestros países o presente que existe en nuestros países. Nos cuesta mucho trabajo nosotros, por ejemplo, hacer un cambio en la política de reuso del agua, ¿no? O en la política de reuso de materiales, o el cambio de las normas frente a vivienda, o el cambio de las normas ICONTEC o ISO frente a cualquier proceso. Ahí es donde está el reto y eso es lo que están esperando muchos de nuestros usuarios de la economía circular para que los gobiernos de manera definitiva lo hagamos y también creemos incentivos financieros para esa transición y para, por supuesto, y empezar a evidenciar los cambios y los resultados positivos frente a la resiliencia al cambio climático. Sigamos. Les dejo aquí en estos siguientes 3 diapositivas son las conclusiones de nuestra política nacional de economía circular que creamos en Colombia hace más de 2 años y medio, la primera en Latinoamérica, y que ya tiene conclusiones y que ya tiene resultados, son los procesos que se dieron, pero a manera de resumen, y podemos seguir la siguiente diapositiva, quiero decir que el éxito en dónde está en la voluntad del presidente de la República para que eso sea una realidad. Es lo que tenemos que hacer todos nosotros en cada uno de los países. Sin la voluntad del presidente no es posible que el Ministerio de Comercio e Industria se vincule al proceso, que el Ministerio de Vivienda se vincule al proceso, que el Ministerio de Energía también esté, que el Ministerio de Minas y Energía, que el Ministerio de Transporte esté involucrado en la economía circular, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, todo el turismo, la naturaleza, el ecoturismo también está involucrado. Entonces es un ejercicio que se lidera casi desde la presidencia de la República con el liderazgo de nuestro presidente y eso también debería suceder en las propias alcaldías y en las municipalidades de nuestras grandes ciudades en todo el planeta. Sigamos. Los retos y ante la anterior, antes de terminar, y yo diría que a nivel de retos, el tema, como les dije anteriormente, y es hacer que de manera definitiva las autoridades en las que están en la cabeza de esta transformación modifiquen sus propias resoluciones, que hacer que esa transición sea una realidad, entendiendo que el efecto de no tener agua en nuestras ciudades proviene precisamente de la montaña. ¿Y qué estamos haciendo en la montaña? Estamos deforestando, estamos tumbando el ecosistema que nos provee la humedad para que tengamos agua en nuestras casas, el alimento cada vez escasea mucho más. En nuestros países tropicales los eventos extremos climáticos están haciendo que cada estación seca pues, o de menos lluvias, pues no tengamos vegetales, por ejemplo, porque se pierden todas las cosechas y eso está sucediendo casi todos los años, se volvió más intenso y más periódico y por lo tanto podemos hacerlo, sí lo podemos hacer con un ejercicio fuerte de educación, de participación en las variedades en el campo lo está haciendo. Este es el momento del campo, el momento del componente rural y por lo tanto nos estamos volcando todos hacia allá, hacia fortalecerlo y nadie mejor, como le dije anteriormente, que es la siguiente diapositiva, que son nuestros jóvenes que están emprendiendo. Acá les traigo la última foto y es, no necesariamente las grandes ciudades son las que están mostrando grandes resultados en economía circular y cambio climático. Las pequeñas ciudades también, inclusive en la más vulnerable y en la más pobre. Esta es una foto de unas comunidades muy vulnerables en el Pacífico colombiano, en donde ellas mismas tienen un proyecto muy grande
grande de reuso de biomasa para que no tengan problemas en sus rellenos sanitarios, sino lo contrario, cómo se pueden aprovechar todos los materiales en una población muy pobre y con pocos recursos. Muchísimas gracias.